Amigos, como lo apuntábamos ayer, en los escenarios que planteábamos como posibles, se ha dado el peor de los escenarios. El peor de los escenarios es el cierre de la ruta electoral para resolver el problema venezolano. Digo el cierre, aun y cuando la Mesa de la Unidad Democrática en este momento está reunida para definir, presentarle al país alguna propuesta, pareciera obvio que al cierre, al fracaso de las gestiones en Santo Domingo y a la actitud intolerante, grosera y abusiva por parte del gobierno y del Consejo Nacional Electoral de lanzar la fecha de las elecciones tal cual como a ellos les conviene, pareciera obvio que la oposición democrática no va a participar en ese proceso. Pero el problema no es, insisto, si va a participar o no. El problema es qué va a hacer si no va a participar. Si no va a participar, viene una etapa compleja para los venezolanos. Es obvio que muchísimos países de este continente y de Europa van a desconocer el gobierno que surja de esas elecciones. Ya está anunciado que viene un embargo petrolero a Venezuela, que Estados Unidos pudiera dejar de comprar y vender productos refinados, comprar petróleo y vender productos refinados a Venezuela. ¿Cuál es el problema que se presenta allí? Las refinerías de Citgo, que es a quien Venezuela le vende el petróleo que va a Estados Unidos, son refinerías que están preparadas, las de Citgo y la de una empresa norteamericana que se llama Valero, que compran y son capaces de procesar petróleo pesado y extrapesado de la faja del Orinoco. No hay más refinerías en el planeta que sean capaces, entiendo, así lo dicen los especialistas, capaces de refinar ese petróleo. O sea, que Venezuela tendría que comprar petróleo liviano para mezclar con el petróleo pesado venezolano e intentar vender en algún lugar del mundo el petróleo que ya no nos compraría Estados Unidos. Eso, sin duda alguna, traería una grave crisis de flujo de caja al gobierno que generaría, sin ninguna duda, una escasez de divisa para la compra de alimentos y de servicios que el gobierno venezolano compra en el exterior. Allí viene una primera medida que no es la más grave. Digo no es la más grave, mis queridos amigos, porque no olvido las frases del expresidente Danilo Mejías, el presidente de República Dominicana, cuando dijo: desde República Dominicana hemos querido preparar, evitar que ocurra lo que va a ocurrir de todos modos. ¿Qué va a ocurrir de todos modos? Que este problema va a terminar en un acuerdo político. Va a terminar en República Dominicana, en Chile o en cualquier lugar del mundo. Allá van a volver a reunirse gobierno y oposición. ¿Pero después de qué? En Guatemala, en El Salvador, tuvieron que realizarse los acuerdos de Esquipulas I y Esquipulas II después de 150.000 muertos por la violencia, por la guerra civil que hubo en esos países. Ayer escribí en Twitter y algunos muchachos, seguramente serán muchachos muy jóvenes, me contestan incluso con groserías, otros altaneros: no importa, más muertos hay todos los días, más muertos hay todos los años. Evidentemente esto lo habla alguien que ni siquiera se ha leído la horrorosa historia de las guerras civiles en el mundo. Ojalá, mis queridos amigos, que la presión internacional nos conduzca a resolver el problema de la crisis. Porque ayer leía un poco la historia de la invasión norteamericana a Panamá, que fue una invasión quirúrgica. Solo actuaron 26.000 soldados norteamericanos. ¿Saben ustedes cuál fue el saldo de panameños muertos en esa invasión de los Estados Unidos? Que fueron a sacar a un dictador narcotraficante como era
el general Noriega. O sea, fueron a cumplir un acto de justicia con el pueblo panameño, pero el costo en vida fue de más de 3.000 personas que murieron en las acciones que se desarrollaron apenas en 4 días, cuando un pequeño ejército panameño no pudo enfrentar en modo alguno a las fuerzas norteamericanas y fueron reducidos en 4 días con un costo de más de 3.000 personas, casi todos civiles, de un barrio llamado Chorrillo, que fue arrasado por la invasión de las tropas norteamericanas. Así que los escenarios que uno puede observar de primera mano no son escenarios buenos, son escenarios de lucha, que ojalá que la conducción política tenga el suficiente guáramo para hacer lo que hay que hacer y evitar que los insensatos, que los irresponsables, tanto del bando del gobierno como del bando de la oposición, nos lleven a un baño de sangre en Venezuela. Siempre habrá la posibilidad de que las sanciones internacionales, que la movilización nacional, que el desconocimiento al régimen que emerja de esas elecciones ilegales, surja un efecto de poner fin a este proceso terrible que está viviendo Venezuela. Pero yo, como padre de familia, abogo porque tengamos una salida que no se parezca ni a la colombiana, que no se parezca a la salvadoreña, que no se parezca a la guatemalteca y que no se parezca a la panameña, porque todas esas salidas han significado muerte, violencia y después diálogo. ¿Se dan cuenta ustedes? Después diálogo, como bien apuntaba el presidente Mejía. Por eso me parece el llamado de Julio Borges y de la Mesa de la Unidad Democrática al gobierno y al presidente Maduro en particular, sensato e inteligente. Presidente, no haga esas elecciones en solitario, porque usted va a meter a Venezuela por una calle mucho más oscura de la cual estamos transitando. Sería muy grave que Venezuela termine aislado, rodeado de sanciones o con una violencia interna que uno sabe cuándo termina, pero nadie sabe cuándo acaban las guerras fratricidas entre miembros, habitantes de un propio país, del mismo país. Los españoles de eso saben mucho. 1 millón de muertos vivieron en su guerra civil. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos. Centro Diagnóstico Terapéutico Dr. Edgar Urdaneta. Ya regresamos. A punto.